un padre, una fe, un espíritu de familia. Lección 5. Sacerdotes en la casa de Dios. La palabra sacerdote viene de sacro, que es sacrificar. Esto es, una persona que sacrifica su vida a fin de acercar a otros a Dios. Los sacerdotes del Antiguo Testamento fueron elegidos por Dios, no por autoelección, y ellos fueron escogidos para un propósito: servir a Dios con sus vidas. El grupo de sacerdocio surgió cuando Dios escogió a una familia de entre las 12 familias. Y esta fue la familia de Leví. La misión de esta familia sería el servir a sus hermanos de una forma espiritual. El sacerdocio servía como una ilustración o tipo del futuro ministerio de Jesucristo. Ilustración que después ya no fue necesaria, una vez que su sacrificio en la cruz fue consumado. Cuando el grueso velo del templo que cubría la entrada al lugar santísimo fue partido en dos por Dios, al momento de la muerte de Cristo, Mateo 27 verso 51, Dios estaba indicando que el sacerdocio del Antiguo Testamento ya no era necesario. Ahora los creyentes podrían venir directamente a Dios a través del gran sumo sacerdote, Jesucristo, Hebreos 4 verso 14 y 16. Ahora ya no hay mediadores terrenales entre Dios y el hombre, como existieron en el sacerdocio del Antiguo Testamento, 1 de Timoteo 2 verso 5. Cristo, nuestro sumo sacerdote, ofreció un solo sacrificio por el pecado de todos los tiempos, Hebreos 10 verso 12, y ya no queda más sacrificio por los pecados que pueda ser hecho, Hebreos 10 verso 26. Pero así como los sacerdotes ofrecían otras clases de sacrificios en el templo, está claro en 1 de Pedro 2 versos 5 y 9, que Dios ha elegido a los cristianos para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. 1 de Pedro 2 verso 5. Pedro habla de dos aspectos del sacerdocio del creyente. El primero es que los creyentes son privilegiados, el ser elegido por Dios para ser un sacerdote. El otro es el de edificarse en una forma de servicio al poner sus dones para ayudarse el uno del otro. Antes que el hombre pecara no existía sacerdocio ni sacrificio, pues Adán y Eva tenían una relación directa y personal con Dios. Sin embargo, el pecado rompió la unidad entre Dios y el hombre e introdujo la muerte en el mundo. El Padre, en su amor, aplazó la muerte eterna de Adán y Eva unos años, a fin de darles una esperanza de salvación. Dios se encontró en su Hijo, quien se ofreció voluntariamente, un sacerdote que se sacrificaría a sí mismo para abrirnos las puertas del paraíso. Cristo es el mediador que se sacrifica por causa de la unidad de sus hermanos. Juan escribió, en Apocalipsis 1 verso 5, al que nos amó, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Cuando Dios quiere que seamos sacerdotes, Él tiene un pensamiento en mente, y es que seamos mediadores entre nuestros hermanos que aún se encuentran lejos de Él. ¿Es necesario aún hoy día, según la Biblia, ejercer el sacerdocio? 1 de Pedro 2 verso 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pedro menciona la edificación como un sacerdocio. No habla de interpretación, gobierno, intercesión, sujeción o revelación. Todas estas cosas las usan las religiones para crear autoridad sobre los seguidores, y de esta manera controlan las masas evitando que se les vayan del redil. El apóstol Pedro dice que la edificación es el sacerdocio espiritual, y lo ilustra en forma de un edificio, piedra sobre piedra, en un apoyo equilibrado y unido, lleno de amor que se expresa en un sacrificio ofrecido al Padre. Pero no se hace para ganar ningún mérito o favor, sino para guardar la unidad de la Iglesia de Jesucristo, y para acercar a sus hermanos al Padre, y de esta forma llenar el corazón de gozo de su Señor. Vayan más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y cuando vayan, prediquen diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, expulsad demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Mateo 10 versos 6 y 7. Eso es el sacerdocio espiritual verdadero según Pedro. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido. 1 de Pedro 4 verso 10. El guardar y edificar le pertenece a Dios por medio de su Espíritu. Juan 14 verso 26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, vendrá en mi nombre, y porque el Padre lo enviará, Él les enseñará todas las cosas, y les recordará todo lo que les he dicho. Juan 10 verso 11. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve al lobo que viene, y deja las ovejas, y huye. ¿A qué lugar deben ser invitadas las familias de la tierra? Apocalipsis 22 verso 17. El Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye, diga: ven. Y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Muy hermoso y alegre es recibir a los amados en nuestras casas. El corazón se alegra, los niños juegan,
Las familias se unen en amistad y crece el amor de hermanos. El rey David decía, el gorrión halla casa y la golondrina nido. En el templo del gran rey. No se vive una experiencia de aburrimiento o de rituales vacios de amor pero sí llenos de control. Tampoco es una escuela de repetimiento en donde se llena de miedo al creyente para que éste se porte bien o no se vaya de la iglesia. O solemos escuchar un discurso de inspiración para que el participante se motive de llegar a la meta. ¿Pero cuál meta? La meta que casi nadie llega pues cada vez es más alta y perfecta dicen. Como dice la Biblia que el Padre recibirá a los que se acerquen a Él. Éxodo 20 verso 24. En cualquier lugar donde se haga recordar mi nombre vendré a ti y te bendeciré. Oh amados. La casa del Padre, es una casa llena de abundancia de todo. Te acercas y recibes. No tienes que hacer nada o ser alguien sino solo venir, y gustar de las delicias de la casa de tu rey. El salmista decía ahí hay bendición y vida eterna. Qué maravillosa es la casa de Dios. Ahora que somos sacerdotes en la casa de Dios, ¿cuál debería ser nuestra misión? 1. Hacer oraciones por los hombres. 1 de Timoteo 2 verso 1 y 4. Te aliento que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y se den acción de gracias por los hombres. La influencia maléfica se ha extendido en el mundo. Por esta razón Pablo dice a Timoteo, roguemos al Padre que muestre misericordia, paciencia y ayude a los hombres. Una oración tiene el poder de cambiarlo todo. Y el Señor dijo, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de sus sufrimientos. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que mana leche y miel. Éxodo 3 versos 7 y 8. Número 2. Compartir tus bendiciones. Vendrás a mí y traerás ofrenda en tu mano, conforme a la bendición que el eterno Dios te hubiere dado. No, escucharon mal. Dios no dejó nada inconcluso. Dios dice, yo te doy para que compartas. En un mundo egoísta de todo hay falta. ¿Por qué? Porque algunos acumulan y luego dominan y esclavizan a los que buscan tener. Pero en el reino de Dios no sucede así. Tener no es la meta sino pertenecer. Juan 10 verso 30. Jesús dijo mi Padre y yo somos uno. Juan 14 verso 2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Juan 11 verso 25. Yo soy la vida. Juan 8 verso 12. Soy la luz. Yo soy el pan. Yo soy la fuente. Como notarás hay más abundancia en ser que tener, pues tener solo es temporal y ser, es convertirse en una bendición para todos. Número 3. Llevar una vida de amor. Efesios 5 verso 2. Lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se sacrificó por nosotros. Decir amor es decir una palabra bonita que en su ser está cargada de todo. Pero no solo de lo bueno como nos gusta pensar o recibir sino de belleza. Pues es una fuente, en donde puedes sacar todo lo que deseamos, y no se agota sino que entre más sacas más brota, y esto te transforma tu vida pues dejas de vivir en necesidad y comienzas a vivir en abundancia. Ya no existe miedo, ya no existe avaricia, no más egoísmo. Hay abundancia y es tuya y puedes compartir cuanto quieras. Y las personas comienzan a decir él es, no él tiene. Es esto, lo que hace el amor. Dios es amor, no decimos tiene amor. 1 de Juan 4 verso 8. Todo aquel que ama, es nacido de Dios, y conoce a Dios. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Cuando el creyente se acerca a Dios, es abrazado en su amor y lo transforma en amor para los demás. ¿Cómo tratará Dios a los que le honren? 1 de Samuel 2 verso 30. Porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Honrar al Padre es reconocer su persona frente a todos y en todo momento. ¿Qué tipo de sacrificio jamás será rechazado por Dios? Oseas 6 verso 6. Porque misericordia quiero, y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Las personas se desilusionan con la Iglesia por muchas razones entendibles. Sin embargo, cuando entendemos que la misericordia es lo que Dios busca, dejamos la ilusión de que una Iglesia debe ser perfecta, y mostramos misericordia con todos y con nosotros mismos. Jesús nos mostró en vivo la forma en acción al tratar, y manejar todas las experiencias que le ocurrieron aquí en la tierra. Por tanto, si tú eres un caminante en este bello mundo, te animo a acercarte al Maestro de Galilea que Él estará contento de caminar contigo.